Pues pasan 2 minutos de las 9 en punto de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos ya en nuestro espacio de tertulia en esta jornada, pues importante para ver qué pasa en Madrid. Estamos pendientes de esa manifestación que ha convocado el Partido Popular. Ya está conmigo por aquí Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, fenomenal. En este domingo tan apacible de frío, niebla, lluvia. De todo. No se espera un rayo de sol, fenomenal. Bien, perfecto. Lo mejor es estar aquí. Calentitos, aquí calentitos. Y Fran Carrillo, consultor político, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Con frío también, sí. Al PP les sale mal hasta la convocatoria de manifestaciones. Sí. Bueno, ahora estará con nosotros también María Jamardo, que se incorporará en unos minutos, pero vamos a abrir ya el tema, ¿no? El tema de la jornada, esa manifestación, lo estábamos comentando justamente ahora, ¿no? Sí. Cuando llegabas, Fran, que es que le sale mal al PP en este caso hasta el tiempo, porque veremos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que está mal concebida la manifestación en origen, porque para empezar, si tú convocas a la sociedad a que se manifieste, a que esté, digamos, presente para reivindicar o proclamar su rechazo a un régimen, que es lo que tenemos, bajo un lema que no por repetitivo suena menos cierto, mafia o democracia, pero lo primero que tú no puedes hacer es decir que es una convocatoria sin siglas, sin partidismos, en el que haces un llamamiento a la sociedad civil, pero en el que tú no llamas a la ejecutiva del otro partido que representa a la derecha y no hacerla conjuntamente. Entonces, no puedes pedirle a los votantes de otro partido que vayan a la manifestación, pero tú no has podido entenderte con el otro partido para convocarla conjuntamente, porque eso es lo que habría que haber hecho. Entonces, se hace conjuntamente, le quitan las siglas a la convocatoria y entonces haces un llamamiento a la sociedad civil y en concreto a la base sociológica que representa a ambos partidos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que yo creo que llega un momento en el que, sobre todo la derecha sociológica, se cansa de tanta concentración y manifestación. Es decir, no tiene esa capacidad movilizadora que tiene la izquierda política para sacar a los suyos. La derecha no tiene esa capacidad por muchas razones, pero es que encima esa base sociológica le gusta más la parte factual. Es decir, oiga, déjese de concentraciones y vamos a lo importante. ¿Por qué no articula una moción de censura, aunque la pierda? O sea, ¿qué más necesita usted cuando ya ha visto que los dos números 2 del partido que gobierna han pasado por prisión, uno ha salido pero volverá a entrar y otro ya está en prisión, cuando están saliendo informaciones todos los días que justifican que la lance, aunque la pierda? Pero si es que aquí no se trata de ganarla ya sabemos que este señor se va a atornillar pase lo que pase, se trata de retratar, se trata de escenificar, se trata de dar una imagen que el mundo vea que estamos ante un autócrata y un gobierno de totalitarios. Pues no, porque quiero que me voten en las urnas. Pues que a lo mejor no te votan en las urnas. O sea, lo que hay que hacer es coger los instrumentos que te permite la Constitución, que te permite el reglamento, y hacerlo, porque por mucho menos de lo que está pasando ahora, a tu partido le hicieron una moción de censura. Sí, bueno, no se quiere arriesgar a lo que decíamos, no se quiere arriesgar a perder. Entonces, si aquí la cuestión no es ganarla o perderla, si seguramente la pierda. Claro. Seguramente la pierda porque no le da. Pero aquí no hablamos de eso. Es simplemente de presentarla, de llevarla a cabo. Por una cuestión moral. Sí. Por una cuestión, oiga, sí la voy a perder, pero la voy a perder porque estoy ante totalitarios, estoy ante golfos, estoy ante delincuentes, estoy ante corruptos, estoy ante los que han enfangado y han ensuciado lo que es a nivel institucional, parlamentario, político y moral la nación. Y luego, si la pierde, perfecto. Los que han ganado son precisamente estos. Y ahí ya se acaba. Y ya vamos a convocatoria electoral. Pero por lo menos has cumplido con tu obligación. Pero todo esto de mafia o democracia, salir a la calle, pero no hago una moción de censura. A mí me parece, desde ese punto de vista, bastante incoherente. Rubén, ¿qué te parece la protesta de hoy del PP? Vamos a ver, creo que merece la pena comenzar la exposición por lo que ha sucedido esta semana, y es que España se ha vuelto a poner un poco, otra vez más, frente a su espejo. Frente al espejo en el que un político, además un alto representante, como fue el secretario de organización del PSOE y el exministro de Transportes, el ex número 2 de Pedro Sánchez, por mucho que revistieran aquella figura, el que tenía su mano derecha, el que estaba a la derecha del padre, por decirlo de alguna forma, duerme en prisión. Y además duerme con un asesor que empezó de guarda de seguridad, de portero de puticlub, y terminó de consejero de Renfe Mercancías para una empresa pública para la que se supone que se requiere cierta preparación,
y terminó por recomendar la contratación de prostitutas para el espacio público como la tal Nicoleta. Esa es la realidad de la España contemporánea. Esa es una realidad que no superamos porque a lo largo de los diferentes gobiernos siguen sucediendo estas cosas. En Soto del Real están acostumbrados a que de vez en cuando llega un furgón con unos representantes. Creo que el voto antisanchista lo tiene movilizado la derecha, tanto el Partido Popular como Vox, porque es muy evidente. Y diría que las encuestas incluso no reflejan una buena parte de ese malestar. Esto es especulación o apuesta personal o como lo queráis llamar. Publicaba El Mundo esta mañana la encuesta de Sigma 2 sobre Extremadura y es un golpe a Pedro Sánchez gigantesco, porque el propio candidato, el amigo del hermano, por decirlo de alguna forma, se pega un castañazo muy importante y el PP tiene creo que es el 42% del voto frente al 29% que tenía en las pasadas elecciones. Ahora bien, yo no tengo muy claro que más allá del voto antisanchista dentro del Partido Popular exista lo que llamo, sé que es un término un poco pijo, pero bueno, una expresión, una estructura narrativa a la hora de proponer. No la tiene. Yo eso lo echo de menos. Hoy intuyo que ese voto antisanchista lo sacará a la calle en esta jornada. La verdad que tampoco ha tenido mucha suerte desde el punto de vista meteorológico, pero sí que echo de menos, y también lo echo de menos en Vox, un poco en parte, esa estructura narrativa, esa propuesta, ese proyecto sobre España que yo creo que o se ahoga entre la propaganda inmensa que existe en el país, que parte de las terminales del sanchismo, o que no la saben proponer o no la saben airear. Entonces yo creo que es la asignatura pendiente, y más allá del éxito o el fracaso de la convocatoria, que eso siempre es relativo a las manifestaciones, creo que habría que, más allá del voto antisanchista, para evitar sorpresas de cara a 2027 o cuando convoque elecciones o cuando este señor o cuando sea, fijar las prioridades de un discurso. Bueno, recordamos a la audiencia que vamos a tener luego un programa especial a partir de las 12 con todo el equipo de informativos, donde vamos a seguir de lleno esa manifestación y todo lo que ocurra en Madrid. Está con nosotros también María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? Bueno, pues estamos hablando precisamente de esto, de lo que va a pasar hoy. No sé cuál es tu opinión al respecto, después de las exposiciones que hemos escuchado de Fran y Rubén. Bueno, me quedo con lo último que ha dicho Rubén. Efectivamente, creo que entre el ruido de los titulares más morbosos, las entradas en prisión, los fallos adelantados, las acusaciones de golpismo mediático y judicial de una parte de la prensa hacia los miembros de la judicatura y hacia otros compañeros de profesión, se pierden algunas de las propuestas que sí tienen sobre la mesa tanto Partido Popular como Vox para la gobernabilidad de España. Creo que es tan intenso el relato emocional que no me parece una mala idea que efectivamente la contrarrespuesta sea efectivamente frenar al sanchismo como eje conductor de lo que puede ser un cambio de tendencia en la intención de voto o en el futuro gobierno una vez se convoquen elecciones. Es verdad que habrá que concretar muchas cuestiones, habrá que presentar proyectos electorales, pero de momento sería un brindis al sol no combatir directamente la corrupción con todas sus aristas, no combatir directamente las mentiras del presidente del gobierno una y otra vez en sede parlamentaria, pero también con respecto a su electorado, porque concurrió a las últimas elecciones del 23 de julio sin incluir en su programa electoral muchas de las medidas estrella que presentó después, como la amnistía, y yo creo que hay que repetir una y otra vez como un mantra, como un martillo pilón, que el Partido Socialismo es corrupción, que el Partido Socialismo es corrupción y que el Partido Socialismo es corrupción, con independencia de que nos quieran colocar ahora esa especie de cuento para niños de que eran 3 trincones de los que nadie sabía nada. Yo me niego a pensar que el electorado español, y no hablo del electorado de derechas, hablo de parte y buena parte del electorado de izquierdas, compre y aplauda ese simplismo con el que están intentando contentar a algunos de los suyos y hablar para cierta parte de su parroquia que cada vez es más limitada. Es cierto que el Partido Socialista tradicionalmente ha trabajado en base a una red clientelar muy potente.
tanto en los medios de comunicación como en sus propias bases, como en aquellos que, colocados, enchufados en distintos puestos, por eso siempre su administración es mucho más sobredimensionada que otras administraciones públicas, pues bueno, aplauden, haga lo que haga. Pero yo creo que si apelamos a la base de la socialdemocracia española y a aquellos votantes de izquierdas que no se sienten identificados con el sanchismo, que consideran que ha dinamitado cualquier opción electoral para el Partido Socialista, más allá de Sánchez, en las próximas convocatorias electorales, no es una mala idea estar repitiendo constantemente lo que hay, lo que son, sus incoherencias, sus incongruencias, y cualquier salida a la calle opcional, voluntaria, que la respalde quien quiera, quien se sienta identificado, quien pueda, a quien le apetezca. Hoy no es un día especialmente apetecible en Madrid, pero eso no significa, oye, que los ciudadanos no puedan salir a la calle y manifestarse mientras no se convocan elecciones generales, porque tampoco hay mucha más opción. A mí me parecería muy perverso que el Partido Popular y Vox votasen una moción de censura, con independencia de que las mociones de censura en España son constructivas, es decir, se presentan para ganarlas y para presentar un candidato alternativo, no para perderlas. Me parecería irresponsable que la pactasen con Junts. Porque si hay unos corruptos número uno en España, los enemigos públicos número uno de España son los señores de Junts. Y esto no puede hacernos olvidar lo que hicieron durante el procés, que su líder está prófugo de la justicia española y no sirve cualquier cosa, al menos a ese nivel, en mi opinión, para echar al sanchismo, por mucho que me parezca prioritario echar al sanchismo. Sí, os iba a preguntar precisamente por eso, bueno, si quieres añadir algo, pero iba a preguntar por la moción de censura, por ese tema de cómo estuvo con los empresarios catalanes pidiéndole Feijóo los votos, pero bueno, si queréis entrar... No, yo lo que quería decir es que las mociones de censura, aunque tradicionalmente se presentan y propones un candidato alternativo y en teoría hay una negociación previa que te lleva a presentarla para poder ganarla, la moción de censura es una herramienta constitucional que sobre todo es un artefacto político, pero también de carácter moral. Es decir, tú presentas una moción de censura porque consideras que hay una persona al frente de un gobierno que está deslegitimado para seguir en el poder y porque ha incurrido en una serie de prácticas que rozan el delito o que directamente son delito. Y por tanto no está acreditado para seguir ahí. Que luego no tiene los apoyos parlamentarios, pues mala suerte, pero la tienes que presentar. Entonces, esto de solamente hay que presentarla si se gana, pues entonces, como alguien tenga el legislativo controlado, como lo tiene Sánchez con todos los escándalos que hay, pues nunca se le va a poder presentar una moción de censura, aunque solo sea para retratar la ignominia y la podredumbre moral y ese olor hediondo a corrupción que tiene no solamente el presidente del gobierno, su entorno, sino todos los socios que le apoyan, empezando por Junts. Dicho esto, el problema de España es que la socialdemocracia existe, pero que ya está en parte del Partido Popular, en parte. Porque hay muchos discursos y estructuras narrativas, como decía Rubén, del Partido Popular, que ni están ni se le esperan. Claro, si tú te rodeas de socialistas que piensan como socialistas, que caminan como socialistas y que te dicen que tienes que decir estas cosas para intentar captar al votante socialista que nunca te va a votar, pues acabas estando más cerca del socialismo que de tu base sociológica y electoral tradicional. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de Rajoy de si los liberales y conservadores no están a gusto en el Partido Popular, que se vayan y se monten un partido. Pues has echado toda tu base sociológica. Entonces, el votante tradicional del PSOE no va a votar al Partido Popular. Como mucho se abstendrá, pero no va a votar. Pero en Génova siguen pensando que ahí hay 1 millón, 2 millones, que luego elección tras elección se le desmiente y en el trasvase de votos se le muestra y se le desmiente que no votan al Partido Popular. No hay ese trasvase. Hay un mínimo trasvase de votos. Sin embargo, siguen con esa estrategia que ni es preventiva, ni es proactiva, sino que siempre es reactiva y siempre va a rebufo de lo que el gobierno o el PSOE plantea en la mesa y acaban cayendo en la misma trampa dialéctica y retórica de siempre. Y entonces, en esa cuestión de vamos a quitar al sanchismo, pero para proponer ¿qué? Yo tengo un discurso antisanchista, sí, pero ¿lo tienes pro España o pro regeneración? Sí. Yo quiero gobernar en 2027. ¿Y qué vas a cambiar en 2027? ¿Qué vas a derogar? Que debería derogarse todo el sanchismo. A partir de ahí, cuando eso lo tienes claro, tú puedes apelar a ese voto, en teoría,
del Partido Socialista que puede estar cabreado con Sánchez. Pero yo ahora hago la siguiente reflexión. La corrupción en España tradicionalmente no se ha castigado. No quita votos. No, eso de decir, bueno, es que estamos anticorruptos, es que llevamos anticorruptos 40 años. Es que ha habido corrupción en Andalucía 40 años y el PSOE está gobernando 40 años. Y se quitó al final y ganando las elecciones. Es que la corrupción del Partido Socialista de Felipe González y en el 96 se quedó a 300.000 votos de ganar, a 300.000 votos. Y porque Julio Anguita no quiso pactar con el PSOE, si no siguen gobernando. Es que hemos visto casos de corrupción absolutamente abyectos que provocan de ese lado que se siga votando. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Muy inteligentemente. Pues vamos a estar 1 año y medio cebando a nuestro voto cautivo. Primero, a todo el torrente de los pensionistas, que ahí representan una base sociológica muy importante del PSOE, y ahora anuncian la subida de la nómina del empleado público, del funcionario, más de un 11%, entre 2025 y 2027, donde la mayor subida es 2026 y 2027. 3,5 millones de funcionarios, de empleados públicos, van a recibir en su nómina cada mes entre 200 y 300 euros. Yo quiero saber, ese tipo de empleado público, que también representa una parte importante del voto del Partido Socialista, cuántos van a seguir con esa fortaleza crítica de decir, a pesar de que me quieran comprar, de que quieran comprar mi voluntad y conciencia, estoy ante un gobierno de presuntos delincuentes que están metidos en la cárcel, que han robado, que son corruptos, no les voy a votar. O cuántos prefieren mantener su statu quo y decir, al menos esto me dan 200 y 300 euros, vaya a ser que lleguen los otros y me lo quiten. Porque el socialismo se trata siempre de eso, de comprar conciencias, de comprar voluntades y de comprar filias. Y ahí va a estar el debate. Entonces, no es una cuestión de manifestación. Si podemos hacer otra dentro de 3 semanas o un mes, cuando salga otra. Deberían estar en la calle todos los sindicatos que realmente quieren mejorar la sanidad y la educación. Si tuvieran algún interés no político o no de afinidad, estarían en la calle. Si la derecha tuviese interés en sacar a Sánchez, estaría todo el día en la calle. Porque eso es lo que hace muy bien la izquierda. Movilizar a los suyos, aunque no haya razones. Estamos viendo ya colas del hambre y no hay una sola atención. No se presta la atención a este tipo de cosas. La gente lo está pasando realmente mal. La gente ya no llega a final de mes. La gente con 2 trabajos en sus casas resulta que es pobre. Sí, sí. Pobre, con 2 trabajos en sus casas, no gente y por en eso exclusión no social. Entonces, yo lo que creo es que el discurso eterno de cargar contra la derecha, que si el programa... ¿Cuál es el programa de la izquierda? Que no gobierne la derecha o la extrema derecha. Ese es su relato. Y eso llega fácil. Entonces, digamos que en este momento en el que estamos en una situación de polarización emocional importante, el irnos a debates abstractos que la gente no entiende es absurdo. O sea, lo que hay es que efectivamente movilizar el voto, convencer a la gente de que esto no puede continuar por el desgaste institucional, por la falta de respeto al Poder Judicial, por lo que supone para la renta de las familias y contarles que el gobierno ha subido los impuestos, ha rebajado el nivel adquisitivo de los españoles, no le da la gana de bajar el IVA en determinados productos básicos y no le da la gana de deflactar el IRPF y repetir eso como un mantra. Una y otra vez. Y las mociones de censura perdidas, son oxígeno para los que las ganan. Creo en realidad que la clave del debate está un poco lo que decía María, en las condiciones de vida. Y creo que ahí es donde hay que abundar para movilizar más allá del voto antisanchista. En cualquier caso, hay una cosa, recuerdo, me ha venido a la cabeza mientras hablabas, una entrevista que dio Felipe González en El Hormiguero hace unos meses, y comentaba una cosa que estaba buscando, y era la caída del porcentaje de voto del Partido Socialista desde las elecciones generales de 2004 que gana hasta las actuales, es decir, aproximadamente del 42% hasta las de 2023 era el 31%, las anteriores el 28%. Ya no solamente es que le haya salido la sombra de Podemos o de Sumar o de ese espacio de extrema izquierda hundido actualmente, pero que es verdad que ha restado voto al PSOE. Pero eso lo que ha provocado es algo que yo creo que es fundamental a la hora de explicar la situación política actual y, por ejemplo, las posibilidades de triunfo o de fracaso de una moción de censura. Eso lo que ha hecho es que determinadas complicidades con partidos nacionalistas como el PNV o con Junts se hayan acrecentado. Entonces, claro, vemos, por ejemplo, informe de la UCO sobre Servinavar. Y vemos que aparece la sombra del PNV y la sombra de Bildu. Entonces, claro,
al final, en realidad, eso lo que escenifica o lo que ejemplifica, mejor dicho, es una serie de complicidades, de nexos, de uniones, que muchas veces se basan en contratos, en, bueno, esto te lo di, pero ahora voy a intentar hacer ver como que esto no fue cosa mía, que también afectan a Bildu, por ejemplo, porque la Consejería de Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra estaba propuesta por una independiente que había propuesto Bildu y se llevó un contrato de 1,9 millones de euros. Es decir, son cosas que hacen ver que ahí ha habido nexos de unión. Y eso lo que hace es que esos partidos es muy difícil que se desliguen de la postura del PSOE, porque en realidad, como ser de derecha o apoyar a la derecha es algo así prácticamente como pecado para ellos, o consideran que más allá de la concesión que venden a su electorado en sus territorios, en Cataluña y en País Vasco, no hay territorio para explorar otras opciones. Entonces, claro, por un lado, yo entiendo su pavor a apoyar cualquier tipo de moción de censura o a significarse del lado del bloque de derecha, porque al final, en el País Vasco el PNV está decayendo, hay un voto que se está yendo a Bildu de una forma peligrosa y que yo creo que más o menos deja ver perfectamente que hay cierta patología mental en esa sociedad de la que se podría hablar largo y tendido. Y claro, entiendo que el PNV considere que apoyando una moción de censura que se presente, que pueda presentar Feijóo y que apoye Santiago Abascal le pueda perjudicar en ese sentido. Y claro, la cosa de Junts es que parece ser que ya el terreno de las concesiones de Madrid a Cataluña ya no le viene tan bien, porque hay un partido que le ha salido a derecha, a izquierda o por el centro, que es el de Silvio Orriols, que lo que va es a la calle, a las condiciones de vida. Y ahí ve que la gente está enfadada con la inmigración, porque considera que ha llegado de forma desordenada y, por lo tanto, eso ha obligado a Junts a cambiar un poco la perspectiva. Ahora bien, es verdad que siguen siendo los mismos, es decir, sigue siendo el mismo partido oportunista, el típico partido independentista que busca la ruptura y que busca lo mejor simplemente para una región a cambio o a costa del bienestar. Para su supervivencia, con claro, un prófugo de la justicia fuera de España, sin dar cuentas de lo que está pasando y sin conseguir que el gobierno al final ejecute lo prometido. Porque, en definitiva, en ese pacto por la amnistía, en esa investidura de la legislatura, en ese intercambio de 7 votos por ese borrado penal del procés a la carta, es cierto que Junts trataba de buscar el regreso de Carles Puigdemont, que no se ha logrado y sigue siendo un lastre para su propio partido a pesar de los apoyos en Perpiñán y a pesar de los cierres de filas, ¿no? Y yo creo que eso también está lastrando al propio Junts. Al final es un sistema muy perverso. Totalmente. Es decir, porque tenemos una derecha que con sus pros y con sus contras, pero digamos que hay cierta vocación por defender un concepto de España, es decir, no de un territorio. Y luego una izquierda que ha establecido determinadas complicidades que lo que hace ver al final es que el PSOE, que está en el momento más débil de su historia reciente, de su historia democrática, parece que tiene una fortaleza inmensa. Y al final es verdad que caminamos y vemos los debates con un gobierno débil, un gobierno que no tiene el control del legislativo, un gobierno que no tiene presupuestos, un gobierno que está viviendo por el chorro de los fondos europeos, que muchos criticamos porque pensamos que ese dinero público iba a servir para engordar redes clientelares. Entonces, el gobierno está transmitiendo una imagen de fortaleza que no tiene, mientras la oposición creo que está intentando encontrar un sitio más allá del discurso antisanchista. Y yo creo que la clave está en las condiciones de vida. Pero es que ese eje de izquierda a derecha ya no funciona, porque al PSOE le mantienen 2 partidos históricamente y tradicionalmente de derechas, como son el PNV y Junts. Y el PNV, que justificó la moción de censura de 2018 porque la corrupción es intolerable, ahora es incapaz de hacer lo mismo que en 2018 justificó su actuación política. ¿Por qué? Porque se está destapando las conexiones que ha habido entre gran parte de la trama corrupta del Partido Socialista y el PNV. Y si articula esa moción, pues seguramente todo eso acabará saliendo. Por eso están de perfil. Y el Partido Socialista hoy no se apoya en un eje izquierda-derecha. Es conmigo todos los partidos de izquierda y enfrente todos los partidos de derecha. Es conmigo todos los que están en contra de la idea de España que ha venido, digamos, funcionando. Y entre ellos están todos los partidos que odian la nación y odian lo que representa España como nación. Podemos, Bildu, Junts, PNV, etcétera, etcétera. Eso es el alianza. Lo que pasa es que el PSOE se ha podemizado, ha sustituido en el discurso, en las formas y en la manera de identificar al adversario a Podemos, ha radicalizado su discurso, se ha convertido en una versión mejorada Pedro Sánchez de Pablo Iglesias, llaman constantemente a reventar a la derecha, porque ya lo dicen de forma explícita, replicando discursos guerra civilistas de hace un siglo, y en el otro lado
lo que tenemos solamente es queremos quitar a Sánchez. Bien, pero lo que está pasando cada día, no hay una articulación más allá de lo político. Es decir, no hay una articulación con los colectivos de la sociedad civil, que es lo que le permite movilizarse, no hay una articulación mediática, no hay una articulación narrativa. No, ¿por qué? Porque hay miedo a que la otra parte se pueda llegar a molestar. Y al final, yo siempre digo, ¿una manifestación es mala o buena por sí misma? No. ¿Una moción de censura es mala o buena por sí misma? No, es complementario. Es decir, llamar a la gente a que se manifieste 1 día, 2 días, 3 días, 20 días es bueno, pero hay que complementarlo también en el Parlamento con intervenciones, con mociones de censura, en los medios, en las calles, todos los días. Y todo eso acaba sumando. Solamente hacer cada 4, 5, 20 domingos una manifestación o 3 o 4 intervenciones en el Congreso y quedarnos ahí, eso es lo que sigue alimentando a la izquierda, que tienen una capacidad narrativa y de movilización más alta, y eso es lo que hay que combatir. Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poquito de paz aquí en el estudio, un poquito. Se ha calentado el ambiente. Adrián, para relajar el ambiente tenemos un consejo importante. ¿Tus padres son personas mayores que viven solos? ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo? No sé si sabías que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año, y es que cada minuto cuenta, y más cuando hay una emergencia. Pues gracias al reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas, la ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal, desde luego, que salva vidas, detecta caídas sin que tengas que hacer nada y avisa al instante a los servicios de emergencia y a todos tus familiares. Consigue con Libertad Digital 1 año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando al 910-888-852, 910-888-852, o también a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. 9:35, 1 hora menos en Canarias. Me gusta esta canción que nos ha pasado Manuel Llamas. Nos dice siempre que las elige su mujer, pero no me gusta porque viene como muy calmante, muy al pelo del momento. O sea que es una canción buena, lo están poniendo por aquí por YouTube. Está maravilloso. Sí. Hombre, patada a seguir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, saludamos a todos los oyentes que están en YouTube, en streaming también y en todas las plataformas donde nos podéis escuchar, Libertad Digital Televisión y también a través de la radio normal y corriente. Oye, íbamos a entrar en Ábalos, 3 noches ya, ¿no? Si no me equivoco, han pasado ya Ábalos y Koldo en Soto del Real. Bueno, pues hemos visto a los dos abogados, a la abogada de Koldo y al abogado de José Luis Ábalos, que han pasado una noche tranquila. No sé cómo valoráis vosotros. Ahora Ábalos incluso ha cambiado su cuenta de Twitter, dice que es completamente inocente. Bueno, primeras reflexiones de estos 3 días en esta cárcel, que por cierto tiene piscina, gimnasio y canchas de baloncesto. Algunos viven mejor que... No es ningún privilegio, pero algunos viven mejor que otros. ¿Qué opináis? Fran, Rubén, María... A ver, la primera pregunta que hice, así un poco, no, lo digo por también distendir también el debate, poner un granito de arena para la paz y tal. La primera pregunta que... Si hay paz. La primera pregunta... Paz y amor. La primera pregunta que hice es si están al lado del módulo de mujeres, cosa que no tengo ni idea, pero a lo mejor lanzan algún piropo al aire. En el módulo 13 están, ¿no? Sí, en el módulo 13 están. La cosa es que es muy curioso lo de la cuenta de Twitter. No sé quién se la lleva, la verdad, he preguntado, no tengo ni idea, pero es verdad que la ha cambiado, para quien no lo sepa, la cuenta. Alguien se la ha cambiado, alguien se la lleva para defender su inocencia. Es decir, es de parte de Ábalos. No sé muy bien cómo lo ha rebautizado, pero es para ejercer una defensa sobre el ahora en prisión provisional José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ex número 2 de Pedro Sánchez, mientras está en la cárcel. En cualquier caso, esto... y quisiera comentarlo, cuando empezaron a surgir estas informaciones basadas en investigaciones periodísticas, en los recortes de prensa que han criticado por activa y por pasiva, no solamente el gobierno, sino también los periodistas compañeros nuestros que veíamos de cara a cara y nos criticaban. Judicial y mediático. Correcto, es decir, creo que merece la pena explicar un poco a la gente que había gente que nos cruzábamos cara a cara mientras estábamos investigando sobre esto, publicando cosas, y ellos consideraban que éramos golpistas. Bueno, pues esta persona está en prisión provisional con una carreta llena de indicios sobre las irregularidades de los contratos de mascarillas. Cabe recordar que eso sucedió
en un momento en el que los españoles estaban encerrados en su casa, sin poder abrir sus negocios, a lo mejor con su padre pendiente de un respirador, a lo mejor su padre se murió, y mientras tanto esta gente estaba haciendo negocios. Por cierto, con Salvador Illa, actual presidente de la Generalidad, como ministro de Sanidad y el responsable de coordinar todos esos contratos, responsable último, por mucho que intente derivar responsabilidades actualmente. De esos contratos, Víctor de Aldama ha señalado que se derivaron una serie a través de la empresa esta vehicular que era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que se llevó 54 millones de euros de contratos de mascarillas, tanto de Adif, tanto de Puertos del Estado, como del Ministerio de Transporte, como del Ministerio del Interior, como de las comunidades de Baleares y de Canarias, y según se sospecha la UCO, de esos contratos se derivaron una serie de comisiones, una serie de beneficios de las que presuntamente fueron beneficiarios estas dos personas que actualmente están en prisión. La figura de Koldo es muy conocida en la historia de España, es decir, no sé si llamarla válido porque no es un válido, es el machaca. Y de las conversaciones que él mismo registró con su grabadora, cosa muy curiosa porque al final es verdad que en todo este tipo de organizaciones ellos intentan delatar o intentan buscar pruebas contra los demás porque tampoco se fían, pero este tipo de personajes a uno le provoca una reflexión sobre quién ejerce el poder, cómo llega, por qué llega y por qué al final se rodean de este tipo de gente pues de baja estofa, de peor reputación, pero que al final acaban mandando mucho y acaban teniendo unas prebendas que no tiene el resto de los españoles. Veremos a ver en qué quedan estas causas. Ellos todavía no son culpables de nada, pero duermen en prisión. Y no son cualquiera. De hecho, José Luis Ábalos continúa siendo diputado. Y, hombre, esto un poco de vergüenza sí que tiene que generar o genera ante los españoles, claro. Uh-huh. María. Pues mira, yo pararía en dos reflexiones fundamentales. La primera es recordar a los españoles que más allá de la potestad que Sanidad tenía en el asunto de la pandemia para tomar decisiones médicas o de aislamiento, recomendaciones clínicas, quien gestionaba y centralizaba la llegada, la distribución, la compra, por designación de Pedro Sánchez, hay que recordarlo, de material sanitario era el Ministerio de Transportes. Sánchez delegó en el Ministerio de Transportes la competencia directa de esa gestión. Y yo me pregunto a día de hoy si no sabía nada, si no había ninguna sospecha, si no lo hizo porque era consciente de que quienes estaban al frente del Ministerio de Transportes eran las personas adecuadas o no para gestionar esa llegada de material sanitario, y por lo tanto creo que hay una responsabilidad cuando menos invigilando, y que se aplauda a un señor que dice ahora que eran 3 que pasaban por allí de los que no sabía nada, cuando son 3 de los 4 del Peugeot que le llevó a recuperar la Secretaría General del Partido Socialista. Me parece una tomadura de pelo al conjunto de los ciudadanos, pero también a los suyos, que están en muchos casos dispuestos a comprar ese relato por cuestiones que nada tienen que ver con el interés general ni con la defensa de la verdad y el combatir esos bulos y fake news que han llevado siempre a gala, al menos en el relato teórico, ¿no? Y es que se trataba, en el momento en que ganó Pedro Sánchez, no de que ganase Pedro Sánchez esas primarias, sino de que no ganase Eduardo Madina. Y ahora, con el tiempo, se descubre que esa operación para que no ganase Eduardo Madina se ha traducido en al menos unas primarias en las que quien custodiaba los avales del señor Pedro Sánchez era Koldo García Izaguirre, luego no uno que pasaba por allí, al que le comendaron los avales para poder presentar esa candidatura, que no tenía el apoyo de la estructura, y 2, una cuestión que ya denunciaron en su día sus rivales directos, entre ellos la candidatura de Eduardo Madina, que fue que pudieron cometerse irregularidades en la financiación de las primarias. Un día antes de entrar en prisión, Koldo García Izaguirre afirmaba haber escuchado al presidente del gobierno decir que su suegro, Sabiniano Gómez, le había aportado 100.000 euros del dinero de la prostitución, por lo tanto, del dinero de la trata de mujeres, por lo tanto, del dinero de mujeres que trabajaban sexualmente para proporcionarle un beneficio a este señor en su campaña de las primarias. Es cierto que todo esto habrá que acreditarlo, y es cierto que no es la primera vez que escuchamos, por ejemplo, a la presidenta del Tribunal de Cuentas decir que cuando menos fue alegal la financiación de esas primarias, o decir al delegado del Gobierno que hubo una financiación poco habitual de las primarias de Pedro Sánchez. Entonces, claro, quien llega trufado
al poder de esa manera, después es capaz de casi cualquier cosa, o al menos de abandonarse en manos de cualquiera para conseguir lo que se propone. Y aquí me quedo única y exclusivamente con 2 reflexiones. La primera, una que le robo a mi querido Pablo Pombo, que el otro día daba una definición perfecta de lo que es el sanchismo, que es elegir a incapaces que son capaces de todo. Y creo que esto es una perfecta definición de lo que ha sucedido en estos últimos años desde 2018, ¿no? Y la segunda, que los señores que ahora duermen en la prisión de Soto del Real no nos resulten simpáticos por el hecho de que tengan una cuenta de Twitter o por el hecho de que se declaren inocentes. No, me refiero en el sentido de la emoción, ¿no? O la empatía con gente que efectivamente está en una situación muy complicada, pero que más complicada, como decía Rubén, era la situación de todos esos españoles que estuvimos encerrados, que no pudimos despedirnos de nuestros familiares directos cuando murieron en residencias de mayores solos, a los que no podías ir a visitar, que estaban en el Zendal, por ejemplo, aquí en Madrid, luchando contra la vida y la muerte con recursos limitados que se trataban de suplir de la mejor manera posible. Y esta gente gastándose nuestro dinero. Y esta gente no solo gastándose nuestro dinero de manera irregular, sino impidiendo y boicoteando, que es una parte muy importante porque ahí no hay incapacidad, hay mala fe, a las comunidades autónomas que trataban de subsistir y de salir adelante por sus propios medios, como la Comunidad de Madrid, para robarles, expoliarles el material que ellas traían, para criticar las mascarillas que después se impusieron como las mejores en esas circunstancias, las FFP2 que aquí se regalaron y que efectivamente utilizaron como arma arrojadiza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y tantas otras macarradas y tantas otras maldades que se hicieron durante la pandemia. Yo creo que es imprescindible que lo paguen. Bueno, eso un está por apunte llegar. pequeñito, porque lo de la simpatía me llama mucho la atención. Es la que simpatía se está por generando Ábalos. una simpatía por Ábalos, por eso lo Él digo. no ha dicho absolutamente nada que ayude a la investigación a avanzar o a dilucidar determinadas cuestiones que están por resolver. Es decir, él está en realidad encubriendo a otros también que forman parte de esa presunta organización. Ahí va yo, exacto. Sí, no, simplemente era eso, porque de verdad me llama la atención la simpatía que ha despertado este señor en su... Es verdad que, claro, como es el típico pillo, y esto lo sabemos por la literatura, por las películas, pues parece que genera cierta empatía, ahora. pero no, en realidad este tipo está imputado por 5 delitos y duerme en la cárcel no sin motivo. Y este señor no ha ayudado en absoluto a la investigación, lo único que ha hecho es tirar de victimismo y tirar de simpatía o de no sé, picardía, para intentar arrogarse con una especie de carácter que no tiene. Ábalos es un presunto delincuente. Ahí suscribiendo lo que dices, porque hay una España que ve con simpatía a Ábalos, porque Ábalos ha entendido en parte a España y cómo piensa parte de España. Y las actuaciones y acciones de Ábalos se han visto en la España antigua y moderna durante mucho tiempo, y mucha gente lo ha hecho. Tanto sus escapadas como esa picaresca a la hora de hacer determinadas actuaciones. Pero al gobierno le viene muy bien que nos centremos en debatir que Ábalos cambia la cuenta de sus redes sociales, a ver quién la lleva o qué es lo que está haciendo ahora en prisión. De hecho, ya el gobierno ya se está desligando de Ábalos, que ya mismo dirán que no perteneció al PSOE y que no saben quién es ese señor y que casi no le conocen, dicen. Y que actuó de forma individual sin ningún tipo de permiso. De hecho, lo están diciendo ya tanto y lo están replicando sus correspondientes satélites mediáticos, que hay mucha población que dicen que lo que haya hecho Ábalos no lo tiene por qué pagar el PSOE ni Pedro Sánchez, intentando desligar de esa imagen y de esos años en los que viajaban 4 en un coche y 3 ya están en prisión. Uno de ellos ha salido pero volverá a entrar, y el que en teoría dirigía a esos 4 está presidiendo el gobierno. Nos quieren hacer ver que esa imagen y esos años de conducción conjunta no tienen nada que ver. Pero es que detrás de eso sí hay una cortina perfectamente estructurada para que nos centremos en lo secundario y no en lo importante. Este señor, por mucho que parezca ahora gracioso, es un presunto delincuente y ya está en prisión por eso. Yo creo que estamos sobrevalorando la capacidad que tienen Koldo, Ábalos o Aldama para hacer caer a este gobierno o este sistema. Porque luego están delante de un juez y no cuentan nada.
que es donde tenían que contarlo. Cuenta a los medios. Entonces, y luego va a la Audiencia Nacional. Y ni siquiera los medios. Con los medios amagan, sí. te sueltan una cosita, amagan, te dejan caer, pero entonces sí o no se quedan callados. Y entonces, ese circo al gobierno le sigue viniendo bien, porque siguen sin aportar nada. Y cada día que pasa y no aportan nada y se sientan delante de un juez y no dicen nada y no lo cuentan donde lo tienen que contar, el gobierno acaba diciendo, ven cómo todo esto es una mentira que ha fabricado la derecha mediática y política, ven cómo todo esto es lawfare, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el que hay que dejar ya de prestar atención más allá de lo que ha dicho Rubén, de que estamos ante un señor que ha entrado en prisión por algo, junto a otro número 2 que entró en prisión por algo, y que aquí lo que hay que hacer es en qué momento de tiempo y lugar el señor número 1 se sentará ante un juez porque es su responsabilidad, o por lo menos porque ha sido cómplice de todo lo que está pasando. Entonces, ese es el momento. Todo lo demás, yo creo que despistaría lo que realmente es el cometido. Mi mayor duda era esa, que tiene que ver con Pedro Sánchez, y yo os la traslado brevemente a vosotros. Era si creéis que Pedro Sánchez algún día le vamos a ver, así lo digo, entre rejas, si lo pensáis de verdad. Siendo presidente o no siendo presidente del gobierno. Pero es una duda que yo tengo. Porque lo que me dicen es que ante un juez seguro. Porque con todo lo que estamos descubriendo... En calidad de qué, no lo sé. Si se entrará en prisión, tampoco. Pero que se sentará ante un juez, me dicen que sí, que eso es seguro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si será en calidad de presidente o ya no será presidente. Sí. Si será en calidad de imputado o algo más, no lo sabemos. Y si entrará en prisión, pues tampoco sabemos. No sabemos. Porque es el uno. Pero que se sentará ante un juez, a mí, de diferentes fuentes, me lo confirman. A ver, ahí en el informe que publicó la UCO el año pasado, yo creo que no sé si fue en octubre o en junio, porque se me bailan las fechas, pero había 6 menciones al 1. Cuando ellos tenían al tal Rubén Villalba infiltrado en la Guardia Civil y les proveía de teléfonos móviles para comunicaciones seguras. Por cierto, ahí apareció la palabra Bildu en una conversación de Signal y yo que sepa, no hubo más detalles al respecto. Lo digo por el debate que ha habido la semana pasada, después de la publicación del periódico español sobre la negociación de una moción de censura. Aparecía la palabra Bildu en ese informe vinculada a Signal. Y en ese informe también se citaba al número 1 6 veces. Hubo gente que decía que el número 1 era José Luis Ábalos y hubo también quien publicó que era el presidente del gobierno. Yo simplemente quiero recordar que en paralelo a todo esto, a toda esta montaña de ponzoña de la que hemos hablado esta semana, después de que ha motivado que la Fiscalía Anticorrupción pida 24 y 20 años de prisión para José Luis Ábalos y Koldo García, y que ha motivado su entrada en prisión, en paralelo a todo esto está la cuestión de Leire, es decir, el aparato, la gestapillo que ellos crearon, sí. En la que empezaron a intentar explotar los archivos de Villarejo que había comprado el empresario Javier Pérez Dolcetti, que está desencriptando con una empresa de alta tecnología que tiene, e intentaron presuntamente utilizar esos archivos para hacer una guerra sucia. A mí, sinceramente, me parecería muy extraño que, dado que Leire compartía objetivos con el partido y con el propio presidente del gobierno, eso no dé para que al final, de alguna forma u otra, en calidad de testigo o quizá de que Pedro Sánchez vaya a declarar implicado ahí, sí. Porque es que compartía los mismos objetivos. Leire no era una escritora. Y yo veo una campaña de guerra sucia clara ahí que casualmente pusieron en marcha cuando empezaron a saltar los escándalos de Koldo, de Begoña y de su hermano. La pobre juez Viedma le hicieron la vida imposible. Me extrañaría mucho que, de verdad, que el presidente del gobierno no se enfrentara en un periodo a medio o largo plazo a algún tipo de responsabilidad por eso. Por eso decía antes que la manifestación de hoy es pertinente, como es pertinente la moción de censura, como es pertinente la denuncia todos los días para retratar eso que acabas de decir, porque todo eso acaba sumando un escenario en el que tanto la comunidad nacional como internacional tiene que ver que esto es una anormalidad y que este gobierno no puede seguir ni un minuto más, pero porque por todo lo que está sucediendo. Entonces, más allá de que pueda ser políticamente rentable o no para el partido que la impulsa, si estamos hablando de que hay que dejar ciertas cuestiones tacticistas de partido atrás para poner por encima lo que conviene a la nación con toda la gente que está sufriendo, creo que hay que articular todos los mecanismos posibles para hacer ver a esa nación que está sufriendo, a esa sociedad que no puede llegar a fin de mes, a esa sociedad que lo está pasando mal, a esas familias que no pueden salir adelante, a esos jóvenes que no pueden comprarse una vivienda, a esos barrios que están llenos de inseguridad y que nadie le da solución, que existe una alternativa. Pero para eso, los discursos en el Parlamento cada semana o cada 2 semanas
valen relativamente, porque el seguimiento es escaso. Las noticias se acaban salpicando en el que la mitad del país está siguiendo a medios de comunicación que están negando la verdad y la realidad. Es decir, la estrategia del gobierno desde hace mucho tiempo es una triple negación. Niegan la verdad, la que sale en los medios, la que cuentan los periodistas y la que las condenas de los jueces acreditan. Dicen que eso no es verdad. Cuando ya está sobre la mesa, lo que hacen es negar la realidad. No ha existido, no ha habido esta conexión, este señor no estaba en el PSOE, yo no lo conozco de nada. Lo que dicen es como he dicho antes, lawfare. Y ahora están en la última fase, que es la negación de la democracia. Es decir, ya están situando los peones para que la alternativa o la alternancia democrática que pueda llegar, mejor alternativa que alternancia, lo digo porque si llegas y no cambias nada, no sirve de mucho, eso no se produzca. De hecho, discursos como hay que frenar a la derecha, o hay que reventar a la derecha, o hay que impedir que el Partido Popular y Vox lleguen de cualquier forma, de cualquier manera, es decir, por lo civil o por lo criminal, se ha escuchado ya antes en la historia de España. Y eso es lo peligroso. Por eso digo que cada recurso y sobre todo esa narrativa preventiva dirigida más que nada no a satisfacer los intereses de un partido, sino a solucionar los problemas que tiene la sociedad, es donde yo creo que lo que está a la derecha del PSOE debe concienciarse, debe unirse y sobre todo debe pensar en eso, y no en tanto en cuánto voto de esa izquierda desencantada con Sánchez puede venir hacia mí, o cuánto voto de ese antisanchismo puedo captar, ¿no? Ahora después os preguntaré, quiero entrar en el tema del fiscal general, que parece que ha quedado muy atrás, pero realmente ha sido esta semana cuando hemos conocido el nuevo nombramiento todavía no de forma oficial, pero de Teresa Peramato. Entraremos en eso y en Yolanda Díaz también quería preguntároslo, ahora que hablamos de movilizaciones, porque no sé si habéis escuchado esta semana cuando ha dicho que salga la gente a protestar a las calles contra la decisión del Supremo de la condena a García Ortiz. Esa frase de que encima la hizo desde Moncloa, la ministra 2, la vicepresidenta 2. Así que, bueno, de todo eso vamos a hablar ahora a las 10, pero, Amalio, tenemos la Navidad que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿No tenemos música? Bueno, pues es que tenemos la Navidad, que no se pueden quedar ustedes sin la cesta, claro, la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Oye, extraordinaria cesta, ¿eh? Sí, por solo 325 euros, yo quería una musiquita, pues que dé pie a esto, ¿no? Con gastos de envío incluidos. La puede tener usted en su casa. La oferta mejora si además es socio del Club de Libertad Digital, y la puede tener por 310, un poquito más barata. ¿Qué tiene la cesta de Libertad Digital? Por si no la tenéis vosotros, María, Fran, tiene, mira, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Bru Natur de Benito Escudero, vamos, que tiene de todo. Tiene también una cuña de queso de cabra con pimentón, una cuña de queso curado de oveja del Gran Cardenal, una tableta de turrón artesanal de Gijona. No puede esperar más. Luego siempre nos llega gente aquí a la radio y nos envían mensajes, cartas y llamadas que se han quedado sin la cesta. ¿Que cómo la pueden conseguir? Pues ya saben, no espere más, reserve la suya en el 984 10 28, porque hay unidades limitadas. 984 10 28, recuerde, 325 euros, 310 para socios del Club Digital. Oferta válida hasta agotar existencia para Península y Baleares. Otros destinos, consultar. Volvemos. Bueno, pues aquí seguimos en la trinchera de llamas. Son las 10:04. Quedan 2 horas para que arranque esa manifestación en Madrid. Ya saben que tenemos programa especial a partir de las 12 con el equipo de informativos, así que no se vayan, que viene luego Jaume y María con Es la Mañana de Fin de Semana y luego ese programa especial. O sea que tenemos una mañana movidita por aquí por la radio, que seguro que con todo lo del Partido Popular se van a entretener y van a poder verlo en directo a través de YouTube también. Decíamos que íbamos a hablar del fiscal general del Estado. Esta semana, bueno, al final ha dimitido, pero dimitió cuando se conoció el fallo. O sea, en todo el proceso no ha habido dimisión del fiscal general del Estado. En todo momento ha habido defensa unánime del gobierno y tenemos nuevo nombramiento avalado por el Consejo General del Poder Judicial, Teresa Peramato. Bueno, pues quería preguntaros lo primero, una primera valoración general de lo que hemos vivido con el fiscal general del Estado y este nuevo nombramiento. Rubén. Pues es muy curioso porque publiqué en El Independiente una semana antes del fallo un artículo
en el que tampoco soy adivino, la verdad, pero anticipaba lo que íbamos a vivir después de que sucediera lo que sucedió. Y de hecho decía, si hay sentencia exculpatoria, van a hablar de Lawfare, van a hablar de un golpe de Estado mediático y judicial contra las personas a las que asocian al gobierno, dentro de algo, de verdad, no me canso de repetir esta expresión porque me parece, el presidente habla de lobbies oscuros que intentan tumbar al gobierno. Y evidentemente todo ese tipo de cosas, con una sentencia que hubiera exculpado al fiscal general del Estado, al ya ex fiscal general del Estado, las hubieran utilizado para hacer su guiso con unos ingredientes diferentes. Y por supuesto, con una condena lo que iban a hacer es deslegitimar al Tribunal Supremo, que es precisamente lo que están intentando a la Sala Segunda. Con maniobras tan burdas como, por ejemplo, hablar de que uno de los magistrados dirigió la tesis del abogado de Alberto González Amador, o con aquella información delirante que publicó El Diario, que hablaba de que 3 magistrados que habían votado, es muy curioso porque ahí el secreto de deliberación parece ser que se ha roto ya. Antes de conocer la sentencia, antes de conocer incluso los votos particulares que se puedan presentar, simplemente con la providencia del Tribunal Supremo en la que se conoce el fallo. Y hablaba de que estas personas habían participado en unos cursos en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que ejercía de acusación durante el proceso. Eso no decía que era el Ilustre Colegio de Abogados para que la gente pensara conspiraciones, alimentaron la conspiración de si manos limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era una información tan disparatada, tan absurda, tan estúpida, tan además malintencionada, que al final lo que pretendía básicamente no era informar a las personas sobre una cuestión que es habitual en el Colegio de Abogados, sino simplemente sembrar la duda sobre la decisión del Tribunal Supremo y sobre el propio Alto Tribunal. A mí, desde luego, todo esto me parece peligroso, pero no me parece nada que no me esperara, porque al final cualquier gobierno populista, y en este caso con esta esencia peronista, lo que busca es debilitar, desgastar a las instituciones. ¿Para qué? Pues para hacer el famoso programa que han seguido todos los esos que están relacionados de una forma más o menos directa con el socialismo del siglo XXI, como por ejemplo los socios de gobierno de Pedro Sánchez, de Sumar y de Podemos, para, a partir del desgaste institucional, proponer un nuevo orden. Cuando Alejandro Fernández, que me escribía con él esta semana y se lo comentaba, habla de un cambio de régimen perseguido en España desde el propio poder, se refiere precisamente a estas cosas, al desgaste institucional que se provoca aprovechando cualquier ocasión, porque el peronismo y el sanchismo, que comparten tantas cosas, lo que hacen es agarrar, utilizar una serie de ingredientes que tienen siempre a su disposición, sean cuales sean, para hacer un guiso, para hacer una pócima, y que esa pócima se la puedan ofrecer al resto de los españoles, vendiéndose como necesarios frente a un sistema que conspira contra ellos. Tal cual. De hecho, hay una similitud más con la Argentina Premilei que con la Venezuela de Maduro, que es a lo que quiere ir la parte más podemita, sobre todo del gobierno. Los Kirchner de la Moncloa, como yo bauticé a Pedro y Begoña, realmente lo que quieren es eso, es instaurarse en modo dinastía per secula seculorum. Es decir, con el poder como única forma de concepción de sí mismo y de la realidad, ¿no? De esa manera autócrata en la que van gobernando, van comprando voluntades, mientras el dinero siga llegando. Como decía Thatcher, el socialismo termina cuando se acaba el dinero de los demás, pero mientras el dinero siga llegando, sea a través del saqueo económico al ciudadano, al contribuyente, sea con los fondos europeos o sea con deuda pública, pues seguirá comprando a la mitad de la ciudadanía como mínimo para que le puedan seguir manteniendo en la poltrona tanto tiempo. Y cuando eso ya no es posible, es decir, cuando ya la parte democrática de la sociología no alcanza para mantenerte en el poder, pues articula otros mecanismos poco democráticos. ¿Cuáles son los mecanismos poco democráticos? El intento de control de la justicia. Esta semana hemos visto cómo le sacaban los colores en directo los magistrados a Bolaños, y cómo los jueces le decían a Bolaños lo que está haciendo con ellos y lo que está haciendo con la justicia. Y hay un discurso de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Chus del Barco, donde le dice: usted quiere controlar a los jueces y no lo vamos a permitir. Usted quiere que los jueces sean dóciles y no lo vamos a permitir. Usted quiere que le compremos el producto y no lo vamos a permitir, porque la justicia debe ser independiente y libre e insobornable, que es lo que no quiere este gobierno. Y la ley Bolaños, la ley de enjuiciamiento criminal, lo que busca es precisamente que los fiscales y los jueces sean todos como García Ortiz, o sean todos como Baltasar Garzón, o sean todos como Martín Pallín, o sean todos como Pérez, es decir, gente afín a una forma de entender la vida, la política, que no es democrática, sino que solamente
solamente me gusta cuando gobiernan los míos y solamente acepto cuando están los míos en el poder. Y eso se lo han dicho los jueces. Es decir, y esto cuando eso sucede es la antesala de una dictadura, la antesala de una autocracia. Esto ya ha pasado en otros países y ha pasado a lo largo de la historia. Cuando el Poder Judicial denuncia y se revuelve contra el Poder Ejecutivo y todos los días comunica que el Poder Ejecutivo quiere cargarse el Poder Judicial, vía o no legislativo, tenemos un problema. Estamos en la antesala de esa autocracia con la que tanto sueña Sánchez. Por tanto, yo decía estos días, la comparecencia de Sánchez en el Senado fue una comparecencia jurídica, porque lo único que le importaba era no incurrir en un posible delito, de ahí sus respuestas, no me consta, yo no sé, creo que no, porque un sí o un no le podía haber llevado ya directamente ante un juez. Por eso hay que volverlo a convocar, a Sánchez hay que volver a hacer que comparezca ante todo lo que está saliendo últimamente. Y la comparecencia del fiscal general del Estado no fue jurídica, fue política. Es el mundo al revés. Es el político haciendo una comparecencia jurídica para que no le puedan pillar con las manos en la masa. Y el fiscal, que debería ser el abogado de todos los ciudadanos, porque esa es su responsabilidad, resulta que es condenado por un delito de revelación de secretos y lo que hace es una comparecencia política. Con lo cual, claro, ¿de quién depende la fiscalía? Esa anormalidad en España se ha establecido como, bueno, pues eso, como sigan ustedes, que siga el juego. ¿Ha pasado algo? No. Vamos a tener ya muchísima gente en la calle protestando contra esta mafia, contra este cártel. Pero mañana lunes, esta semana, ¿va a pasar algo? ¿Va a caer el gobierno? La semana que viene seguramente va a salir otro escándalo. Y a lo mejor incluso tenemos a otro exministro entrando en prisión u otra persona vinculada al PSOE a esas cloacas entrando en prisión. Mi pregunta es, ¿va a pasar algo? ¿Va a caer este gobierno? La semana siguiente lo mismo. Llegarán las elecciones y el PSOE seguramente, las elecciones autonómicas, Extremadura, Andalucía, etc. Y el PSOE sacará malos resultados y la ciudadanía empezará a hablarle. ¿Pero va a pasar algo? ¿Va a caer este gobierno? ¿Desde Europa le van a decir algo? No, se va a quedar como una isla autócrata en Europa, en la que todos los países van en un sentido y España se va a quedar en otro. De ahí su interés en seguir potenciando esas alianzas caribeñas, que también le va a salir mal, porque Trump tiene otros planes. Bueno, pues ahí está también la decisión de la ciudadanía, cuando tenga que ser convocada a las urnas, pues de ser soberana con el voto, que al final pues es lo que sucedió y por eso nos está gobernando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pese a que perdió las elecciones, cabe recordarlo. Me llama la atención del fiscal general, me llaman varias cosas la atención, lo hemos comentado antes, el tema de Yolanda Díaz, diciendo y llamando a las movilizaciones a la calle por la condena del Supremo contra el fiscal general, y también todo lo que ha hecho Televisión Española, esta propaganda de Televisión Española, Javier Ruiz, Silvia Echaurrondo, defendiendo desde la televisión pública, con nuestro dinero, pagada con nuestro dinero, al fiscal general condenado, y quiero que escuchéis lo que dijo, que seguro que lo habéis escuchado, pero vamos a recordarlo porque es que es tremendamente increíble la presentadora de Televisión Española, Silvia Echaurrondo. He tenido el gusto de seguir el juicio minuto a minuto. Sí. Prueba no hay. Trazabilidad tampoco. No hay prueba y no hay testigos. No hay prueba, fijo. Que dicen, no, que hay un indicio, o sea, que hayamos visto, la prueba que hay es que se sentaron varios periodistas delante del juez, que esa la tenemos porque todos dijeron lo mismo, y o accedieron al email o al contenido del email en el que el novio de Ayuso decía que había cometido, que confesaba que había cometido 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Esa es la prueba que había. El testimonio de varios periodistas diciendo que a ellos el fiscal general del Estado no se lo había pasado y lo tenían muchas horas antes que ellos. Esta es la que conocemos. Es que... Esta mujer es increíble, ¿eh? Incombustible, además, de verdad. A ver... Le pagan para eso, ¿eh? Esta semana hemos conocido que... A ver, como no eran muchos y como no ocupaban muchas horas de la parrilla, porque se ocupan 12 y otras 12 que quedan libres. Entonces, pues metemos la carta de ajuste o metemos más propaganda. Han fichado a Iñaki Gabilondo para conducir otro programa. Es decir, si es que al final no queda ninguna... Me gusta a veces hacer lo pensaba el otro día en mi casa, en una de estas malicias que me entra de vez en cuando, ¿qué va a pasar el día que esta gente pues le diga, mira... Va a haber un cambio en Televisión Española, a lo mejor precedido después de un cambio de gobierno, y vosotros no vais a seguir aquí? Entonces ya veo
que van a empezar con la turra de nos censuran, no quieren una televisión española libre e independiente, la quieren controlar, nuestra audiencia era extraordinaria y ahora una vez más van a beneficiar a las empresas privadas, van a tener ese discurso. Merece la pena estar prevenido de lo que van a decir, porque lo van a decir, evidentemente. Yo simplemente quisiera poner esto en cifras, porque el día de la condena del fiscal que se conoció, trascendió que era el 20 de noviembre, la condena al fiscal general del Estado, Javier Ruiz, después del corte regional para los informativos regionales, no tuvo mejor idea que llamar a un magistrado emérito, que es Martín Pallín, y ya empezó a decir, esto es como ha sucedido en otros países de Latinoamérica, es decir, Hispanoamérica. Esto es una condena al Poder Judicial por parte de unas fuerzas oscuras. Bueno, fue un discurso completamente incendiario, de verdad. Si este discurso hace 20 años lo de alguien en España, diríamos, está loco. Y contrario a la realidad, porque es al revés. Eso es lo que yo hablo de alteración de la realidad, es al revés. Pero es muy curioso porque así fue eso. Y eso sucedió además después de que se conociera el fallo. Yo creo que este señor no se había leído ni el párrafo, yo lo tenía más o menos... El programa de Javier Ruiz ha costado de enero a octubre 9 millones de euros. Fíjate las cosas, querido oyente, que puedes hacer tú con 9 millones de euros. Seguramente si te tocas a lotería no vuelvas a trabajar en tu vida, como es normal, como es lógico, como todo el mundo entendería. El de Jesús Cintora, que va después del de Javier Ruiz, 9 millones de euros. El de Gonzalo Miró y Marta Flitsch, 3,7 millones de euros, que se une a lo que cuesta la mañana, que son más de 10 millones de euros al año, según hemos visto en los informes de las auditorías del Tribunal de Cuentas en los años precedentes. Esta propaganda cuesta mucho dinero y esta propaganda no se paga con los sobres de las chistorras. Esta propaganda se paga a partir de los presupuestos generales del Estado y además de lo que se hablan a empresas privadas con la tasa que no existen, por cierto. Claro. Que no hay presupuestos. Que se paga con algo que no existe, porque no hay presupuestos. Se está cobrando sin presupuestos. Pero es que le pagan para eso, Rubén. Es que el gobierno sabe, en la estrategia que siguió hace unos años, que si no tiene a la mitad de los medios a su servicio, es imposible que puedan sostener tanto delito continuado. Es imposible. Tú tienes que tener a medios que te nieguen que esos delitos existan, que te digan de manera absolutamente torticera y hedionda que todo esto es una campaña de los jueces, como le llaman despectivamente fachas con toga, contra un gobierno legítimo y democrático, para que haya población. Y ahora te saca lo de las audiencias para, digamos, respaldar que esos programas están bien porque la audiencia le respalda. No, claro, es que has establecido un muro en el que la mitad de la población está cayendo en eso. La mitad de la población que, por cierto, vive de ese dinero que tú estás regalando, en gran parte, cada día con los impuestos que estás recaudando, con la deuda pública o con los fondos europeos. Entonces, es ese tipo de periodismo que antes decía Rubén, que va dando lecciones por la vida, achacando a los demás lo que ellos hacen. Y además lo hacen preventivamente, porque así funciona esa táctica. Es decir, ellos crean los bulos, ellos crean las mentiras, ellos crean las cortinas de humo, ellos crean todo lo que es desacreditar la verdad y achacan a los demás de hacer eso mismo. Sí, sí. Eso es la proyección freudiana. Entonces, llega un momento en el que dices tú, pero vamos a ver, ¿quién negó que en España hubiera posibilidades de que hubiera un apagón? Javier Ruiz en Televisión Española. ¿Quién negó que en España hubiera aumentado las violaciones sexuales, la mayoría de ellas protagonizadas por inmigrantes, cuando son datos oficiales del propio ministerio? Es decir, no de la derecha mediática, del propio ministerio. Televisión Española. ¿Quién negó que en España había aumentado la inmigración y estaba provocando inseguridad en determinados barrios de ciertas ciudades? Televisión Española. ¿Quién negó que hubiera un empobrecimiento familiar cuando el propio gobierno estaba celebrando la pobreza, diciendo que ya eran 2,5 millones de hogares recibiendo el ingreso mínimo vital para poder subsistir? Televisión Española. La pregunta es, ¿todos esos que firmaron el manifiesto contra el golpismo judicial y mediático, achacando a otros periodistas que eran golpistas por haber sacado la verdad y que se ha demostrado con el tiempo que lo que decían era verdad, porque ahí estaba los en prisión, ahí está el fiscal general condenado, Cerdán, Koldo? Uno, ¿le han pedido perdón a esos compañeros periodistas? No. ¿Le han pedido perdón a la audiencia por haberle mentido y engañado? ¿Han pedido perdón a los españoles por hacer un uso fraudulento del dinero público? ¿Verdad que no? No, porque se están enriqueciendo a nuestra costa. Y cuando termine esa etapa, porque terminará esa etapa,
serán colocados en otro lado dentro de ese panorama mediático que tiene controlado el sanchismo y acabarán en El País o en la SER, tal, a la espera de volver a coger el gobierno y volver de nuevo a Televisión Española. Y es el bucle de nunca acabar. Por eso esa gente tiene que ser también retratada, porque son cómplices. Esos periodistas han sido cómplices de estos delitos que ha condenado al gobierno. Por cierto, entre los firmantes del manifiesto también estaba el reciente fichaje de Televisión Española, Iñaki Gabilondo, también, Sí, no, todos. de aquel manifiesto. Es muy curioso, esto lo llama mi querido amigo Pedro Herrero el Sixten Contreras, es decir, todo eso se va retroalimentando. Una empresa por aquí, cuando gobernamos lo público por allá, privadas. cuando no gobernamos aquí, les metemos aquí en TV3, en alguna productora. Es muy curioso porque... a ver, vamos a ver. Lo más peligroso de esto es un programa que estoy seguro que no vemos ninguno de los tres, que es el de Broncano. Y la ahí revuelta, está, ¿no? La revuelta, Sí. es decir, y ahí está, o el de Bonafuente. El de Bonafuente creo que ha costado 5 o 6 millones de euros. El de Broncano son 14 millones por año. Lo digo para que nuestros oyentes más o menos tomen conciencia de lo que cuesta. Es que la productora de todo Bonafuente esto. también trinca de Televisión Española. Es Es decir, él trinca por un lado y su productora por otro. Es la del Terrat. Es el del Terrat, que es la misma de los dos, que pertenece a Mediapro, que también tiene Globo Media, que compite con el intermedio en la misma franja. Es decir, si todo al final va para los mismos bolsillos, por cierto, de capital mayoritario chino. Pero lo peligroso también está en esto que llaman el entretenimiento, porque en el entretenimiento no bajan la guardia, es decir, ahí siguen con la turra ideológica. Hay un momento que ponía como ejemplo que sucedió hace unas semanas, de repente apareció uno de los colaboradores de Broncano, que creo que se llama Jorge Ponce, y dijo: ha habido una niña que nos había enviado una carta que si la hiciéramos llegar a Pedro Sánchez, porque nosotros tenemos contacto directo con él, decía, y en esa carta decía que no quería hacer los deberes y que se rebelaba. Y de repente aparecía un vídeo grabado por Pedro Sánchez diciendo: bueno, pues niña, ¿qué quieres que te diga? Yo que soy el presidente digo que haces bien. Ahí está el entretenimiento, la dulcificación de la figura del presidente acechado por los casos de corrupción y por las acusaciones de degradación institucional. Eso es lo peligroso, cuando la gente baja la guardia a la hora de la cena, cuando está después del postre viendo Broncano, meterle también la turra ideológica. Es que voy a dar el dato, son 16 horas al día de propaganda política. Es decir, Televisión Española, que siempre ha sido más o menos controlada por el partido que estaba en el poder, pero nunca ha sido lo independiente que desearíamos como ciudadanos, pero lo de ahora no lo ha conseguido ni Hugo Chávez. Es decir, solo falta el aló presidente cada día a las 9 de la noche o a las 9 de la mañana, con Sánchez saliendo a dar su homilía. El discurso. Para que ya sea exactamente la televisión venezolana de hace unos años o actual. Lo mismo, porque 16 horas todos los días a replicar el argumentario del gobierno, a replicar el argumentario del Partido Socialista, a replicar lo que diga Sánchez, a insultar a la oposición, a llevar a toda la mesa de tertulianos a gente que habla o que insulta a los votantes del Partido Popular y de Vox, diciéndole que son estúpidos o idiotas y sin que sea interrumpido, riéndole las gracias, con gente poco preparada que solamente va ahí a replicar lo que le ponen en un papelito. Todo eso son 16 horas, porque antes en Televisión Española tú veías documentales, veías películas, veías concursos, veías programas de entretenimiento. Veías toros. Claro, veías toros. Y en los programas de debate estaban reducidos a una franja determinada y poco más. Ahora son 16 horas al día de propaganda de ese nodo en el que se ha convertido Televisión Española con el dinero de todos. Ese Pravda moral que va dirigiendo a la población sobre lo que es. Y lo peor de todo es que en esa triple negación de la verdad, de la realidad y de la democracia, hay mucha gente que lo sigue. Porque cuando te dicen, no mire las audiencias, digo, pues eso es lo peligroso. Que cuando tú ves que hay tantas personas que siguen ese programa y que por tanto se creen esa mentira, luego van a reaccionar igual. Y esa gente sí tiene esa capacidad de ser movilizada, porque la izquierda sabe hacerlo. Entonces, eso es lo peligroso. Y como ya están en la última fase, que es la negación de la democracia, es decir, no vamos a permitir que venga una alternativa porque se nos acaba esto, y si se nos acaba esto, pues dejaremos de vivir como vivimos, vamos a articular todo lo posible. ¿Y cuál es esa prevención? Llamar antidemocráticos a los otros. La derecha no cree en la democracia. Bueno, es lo que hizo ayer Pedro Sánchez. Ayer Pedro Sánchez, ¿qué dijo? Dijo que son antidemocratas la derecha y que se están cargando la democracia para aferrarse al poder. Algo así dijo ayer Pedro Sánchez, ¿no? Lo mismo que dijo el PSOE en la Segunda República antes de dar un golpe de Estado y antes de provocar la guerra civil. Lo mismo, porque fueron los impulsores. Lo mismo. Y diciendo que
si viene la derecha y la ultraderecha, se acabará la vivienda, se acabará... Digo, llevas 7 años gobernando y no has construido ni una vivienda. Se acabarán los problemas sociales, llevas 8 años gobernando y la pobreza infantil y juvenil y el paro femenino ha aumentado más que nunca. Se va a acabar el tema de la violencia contra las mujeres, no ha aumentado nunca más la violencia contra las mujeres que con su gobierno, porque claro, crean chiringuitos no para que solucionen el problema, sino para mantenerlo y vivir del cuento. Todo eso, él se presenta como Adalid, repito, cada vez más solo, porque ni en Europa ni en el mundo le van a acompañar en esa aventura, pero en esa forma autócrata de aislarse, él sigue pensando que él mesiánicamente tiene que representar a la España de la izquierda. Por eso, cuando dicen el PSOE es que no baja tanto como debería, es que ha aglutinado en torno a él a todo el voto de la izquierda. Todo el voto de la izquierda está ahora mismo en el Sánchez, que está no podemizado, lo siguiente. Y están con esa proyección. Entonces, decir todos los días que viene la derecha, que la derecha es antidemocrática, el famoso Doberman, no le va a salir tan bien como creen, pero están en ese discurso guerra civilista. Y la base sociológica de la izquierda, la que se moviliza y acaba destrozando mobiliario urbano, quemando contenedores e impidiendo a otros ciudadanos caminar libremente por la calle, esa sí tiene esa capacidad en su momento de tomar las riendas, y es lo peligroso, porque la verdadera antidemocracia está ahí, en este gobierno y en quienes lo respaldan. Yo creo que hay cierto mensaje que a lo mejor se puede lanzar a esa España que lleva todo este tiempo sufriendo esta turra, porque es una turra, es decir, se lo podemos llamar de mil maneras, podemos hablar de Musenberg, pero esto es turra, básicamente. Sí. Y a esa España hay que darle un poco de apoyo, de ánimo, bueno, no os preocupéis que algún día tarde o temprano a esta gente se le pagará esos altavoces, espero, deseo, porque lo que hemos vivido en los últimos años es turra constante, y merece la pena hacer una reflexión, porque el otro día veía los datos de Kantar Media de quienes ven esto, y es verdad. El programa de Broncano atrae a un público que no es tan joven como parece, porque un tipo como yo, de 40 años, no es joven. Y ahí entre los 35 y los 40, los millennials nos hemos tragado todas estas cosas y son los que ven esos programas. Pero generalmente, mientras desde aproximadamente los 12 años hasta los 45, la gente ya no ve una hora de televisión diaria, las personas mayores, las de 65 y más, ven aproximadamente 300 minutos. Esto no quiere decir, querida persona mayor, que usted vea la televisión. Estas son las estadísticas según los datos de 6.000 audímetros en España. Pero claro, hay una parte ahí que se les escapa, que es las personas jóvenes que ya ven menos la televisión y se informan a través de otras vías. Por ejemplo, periodistas que emiten a través de otros medios de comunicación o, por ejemplo, que hacen sus formatos en YouTube o en redes sociales. Y por eso, de ahí se explica. Yo lo digo porque habrá gente que piense qué ocurrencias tiene esta gente cuando Bolaños se hace una cuenta de TikTok o cuando de repente Pedro Sánchez lanza recomendaciones. No, eso es para el público que se les escapa en un entorno que no controlan, y como no lo controlan, están intentando introducirse ahí, pero antes le han lanzado la campaña de todo lo que veas en Internet son bulos, todo lo que veas en Internet forma parte de la conspiración ultra como entre nosotros. No, es decir, no hay más conspiración en Internet que la que puede haber, por ejemplo, cuando Inchaurrondo dice que se ha condenado a un fiscal sin pruebas. Y no hemos comentado nada de Teresa Peramato, nueva fiscal general. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Progresista, parece que cumple los 3 requisitos que quería también Feijóo, que no viniera de la política, en fin, esos 3 checks, experiencia, el aval del CGPJ. ¿Alguna opinión respecto a la nueva fiscal que yo siempre digo que tendrá que dar su discurso en el Congreso? Hay que dejar actuar, hay que dejar funcionar, porque ahora que digamos que en algunos sitios dicen, no, es que fue una de las mayores defensoras de la ley del sí es sí, fue una de las mayores y tal, digo, yo quiero verla en el ejercicio de su responsabilidad y de su cargo. Si actúa de la misma forma que actuaba el anterior fiscal general del Estado, pues habrá que denunciarlo con la misma contundencia y decir que lo que ha tenido es una réplica de la anterior, en este caso en versión femenina. Vamos a verlo. Vamos a ver también. Yo quiero que vaya en la línea de lo que va, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo. Y cuando se ha hablado de lo que se ha hablado, pues yo quiero que vaya en esa línea. Si va en la línea de García Ortiz, pues será denunciado. No me gustaría estar en su piel, la verdad, pero hay que dejar a la gente actuar. Veremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Independencia. Bueno, son las 8:28 minutos, una hora menos en Canarias, 9:28. Y hay muchos mensajes hoy, ¿no? Me están diciendo por el pinganillo, Adri. Pues sí, porque hoy hemos preguntado a nuestros oyentes si apoyan la manifestación contra la corrupción de Sánchez. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era que sí, que esto es toda una vergüenza, o
porque no servirá absolutamente para nada. Pues un 52% cree que sí que es una vergüenza y luego que muchos mensajes creen también que no servirá absolutamente para nada. Así que vamos a escuchar qué nos han dejado los oyentes. Contra Sánchez yo apruebo lo que haga falta. A ver si a Dios quiera que terminemos con este desastre de gobierno que va a hundir el país. Hola, buenos días. Sí, apoyo cualquier manifestación contra este gobierno. La pena es que Vox no se adhiera a la manifestación y todos los partidos o todas las personas que deseen un cambio se adhieran a la manifestación, incluso aquellos que hayan votado al PSOE deberían de ir a esa manifestación también. Buenos días, por supuesto que apoyo, voy a ir a la manifestación, la organice quien la organice, todo lo que sea en contra de este dictador. Yo he visto personas con cara dura, pero como él ninguna. Él es la soberbia andante. La convoque quien la convoque, todo lo que sea en contra de este sinvergüenza, por supuesto que ahí estaré. Claro que la apoyo. Cualquier iniciativa que contribuya a acabar con este gobierno hay que apoyarla, pero sinceramente creo que no servirá de nada, porque Pedro Sánchez no le tiene miedo a los ciudadanos en las calles, le tiene miedo a los ciudadanos en las urnas y sobre todo a la justicia. Por eso que la gente salga a la calle, a él le va a dar igual. Buenos días. Apoyo totalmente esta manifestación del PP contra el gobierno actual y siento muchísimo no poder estar ahí. También siento muchísimo que Vox no apoye esto en este momento. Lo siento de verdad, de todo corazón. Y aquí hay que echar a este gobierno de la Moncloa y por encima de partidos, colores, etcétera. Es lo primero, echar a este gobierno corrupto, sinvergüenza de la Moncloa. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos enviado sus mensajes, sus notas de voz a nuestro número de WhatsApp. Así que, bueno, pues vamos a despedir aquí. Además son las 10:30 en punto. Está por aquí ya Sandra León para hablar en su sección de A Contracorriente de la inquiocupación. Un tema también que nos afecta mucho, el tema de la vivienda. Lo hemos mencionado antes de cómo está el tema de la vivienda y el tema de los ocupas. Ahora lo trataremos, pero antes, Rubén Arranz, muchas gracias por haber venido hoy. Un placer, gracias. Y Fran Carrillo, muchísimas gracias también. Un placer, como siempre. Así que le mandamos también un abrazo a nuestra compañera María Jamardo y nos vamos, a unos consejos publicitarios y entramos con Sandra León porque vamos a hablar de ocupación.